Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 13 de julio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, 22 grados centígrados, un ambiente muy agradable, posiblemente con un poco de probabilidad de lluvia, pero muy templado, muy agradable, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este subprograma, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y la hora en donde se habla y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestras páginas de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Antes de dar inicio a este programa, quiero enviarle un muy cordial saludo a una muy buena amiga de nosotros y una seguidora de GB Radio, a nuestra buena amiga Claudia Álamo. Ayer estuvimos platicando un ratito con ella. Muchas gracias por tu apoyo, Clau. Sabes que te estimamos y recibe desde aquí un muy cordial saludo. Y ayer, increíble, ya uno ya no sabe con esta pandemia ni en qué día vive, fue la primera en enviarme un mensaje de felicitaciones por el Día del Abogado. Mil gracias, Clau. Y igual, aquí en GB Radio de Tepoztlán hacemos extensivo una cordial felicitación a todos los abogados que nos hacen el favor de escuchar, y a los que no también, mil gracias, muchas felicidades. El Día del Abogado, el 12 de julio es el Día del Abogado, y yo creo que la noticia que salió el día de hoy, sobre todo en la Ciudad de México, pues no fue como que muy halagüeña para los abogados. Ya los divorcios incausados, no los necesarios, los incausados, ya se pueden llevar en línea, en 7 días están divorciados y sin la necesidad de un abogado. Entonces, hay muchos abogados que se dedicaban en materia familiar a ver qué van a hacer, a divorcios necesarios, a sucesiones testamentarias e intestamentarias, y a ver cómo les pinta esta noticia de que ya los divorcios por internet, en línea, sin la necesidad de un abogado, y en 7 días el divorcio incausado se consuma. De todas formas, mil felicidades a todos los abogados de la República. Pues amigos y amigas, como siempre, temas pululan. Yo no sé cuál nos debe dar más coraje. Que digan que la pandemia ya está controlada, ya se amansó la pandemia, ya está chata la pandemia, y que cada día hay más y más contagiados y más muertos por la pandemia. 35,006 fallecidos en esta pandemia. Y dice el presidente desde hace poco más de un mes que ya estaba controlada. Supuestamente el punto más alto eran los 10 primeros días de mayo. Pues ya pasó mayo, ya pasó junio, ya vamos casi a la mitad de julio. Presidente, ¿dónde está
domada la pandemia. ¿Dónde? Con 35,006 muertos. Que no le gustan las comparaciones, que porque ya México tiene más muertos que Italia. Sí, pero un muerto, presidente, es un muerto, punto. Que no le gustan las comparativas a usted, bueno, usted se compara con los demás presidentes. Usted compara esta administración de la T4, transformación de cuarta, con todo lo demás. Que si Italia tiene la mitad de habitantes que México, sí, efectivamente. ¿Y eso qué? Nada más que ahí sí la supieron medio controlar. Aquí, desde Palacio Nacional, lo que nos decían es, no pasa nada. Vayan a comer a la fondita, hagan la reunión, el abrazo, el apapacho, porque no pasa nada. Como anillo al dedo. Yo sigo esperando a ver en qué momento el presidente ofrece una disculpa pública en sus pinches circos mañaneros a todos los muertos y a los familiares de esas personas fallecidas por haber dicho que nos cayó como anillo al dedo. A ver, ¿en qué momento va a tener, aunque sea un poquito de humildad, el presidente para decir, les ofrezco más sentidos pésames, lo lamento, no vi las dimensiones, cuesta mucho trabajo agarrar y decir, me equivoqué, yo pensé que esta pandemia no iba a ser lo que en realidad estamos viendo, pero siempre trata de minorizar el presidente, no pasa nada, no pasa nada, anillo al dedo, ya está domada, ya está aplanada. Lo primero que creí que tenía que haber realizado el presidente ya hace un muy buen rato de tiempo es haber pedido la renuncia al doctor López-Gatell por incompetente. Porque miren que han sacado a verdaderos científicos, verdaderos investigadores, especialistas, y han dicho, es que lo manejaron completamente al revés. Primero que no utilicen cubrebocas, después que sí utilicen cubrebocas, después que no vuelvan a utilizar cubrebocas. Y el que no pone el ejemplo es el presidente, ¿no? Exceptuando cuando lo mandan llamar de la Casa Blanca. Que ahí sí, para subirse al avión, como se fue en un avión de una línea americana, con, con cubrebocas, presidente, y con cubrebocas. Pero no se mide el presidente, no tiene tantito sentimiento de culpa. Era para que hubiera salido por lo menos una vez a la semana dentro de ese pinche circo que no sirve para bendita sea la cosa, porque no dice nada. Siempre saca temas para cubrir sus múltiples deficiencias en el gobierno federal. Y vamos a platicar una de ellas. Nuevamente, la rifa del avión, el avión. ¿Acordarse ahorita de la pinche rifa de un pinche avión? Cuando hay 35,006 fallecidos. ¿Eso ustedes lo consideran justo? Yo no. Yo no puedo agarrar y decir, perdón, ahorita el avión que ahí se quede. El avión iba a estar aquí en la Ciudad de México desde enero. Ya pasamos la mitad del año. Ya comenzamos el segundo semestre. Y se sigue pagando una renta descomunal en los Estados Unidos, por el área en California, cerca de Los Ángeles. Se sigue pagando una millonada para mantener ahí el avión. Es que ya no tarda en venir. Es que le están checando el aceite. Una chaineadita ya viene. Y a pagar mes con mes, con mes, con mes. Y aparte seguir pagando el arrendamiento financiero. Que eso es lo que no entiende el presidente. Y con esas situaciones se sale del tema primordial. El tema primordial. La seguridad, la salud y el trabajo. Punto. Que hay otra cosa que ahorita más nos preocupe, amigos y amigas. El trabajo y la salud. Ya la seguridad a lo mejor la pasamos a un tercer término.
Pues la Coparmex dice, se van a perder 1.800.000 empleos. La Coparmex. Bueno, el presidente va a decir, yo tengo otros números, y esos números dicen que vamos a perder muy poquitos empleos. Pero acuérdense, se van a generar 2 millones de nuevos empleos en diciembre. ¿De dónde, presidente? Y todavía hay gente que cree en el presidente López Obrador. El presidente asegura que va perdiendo fuerza la pandemia. Perdón, jueves y viernes de la semana pasada fue la mayor cantidad de personas fallecidas. Jueves y viernes de la semana pasada. Y dice que va perdiendo. Dice, AMLO asegura que va perdiendo fuerza la pandemia y respalda nuevamente a López-Gatell. Bueno, perdón, pero si uno no sabe, el otro tampoco. Y difícilmente va a encontrar un médico en México que sea lamebotas como es López-Gatell. Tienes que decir esto. Él dice lo que el presidente quiere que diga. Punto. Es que no, es que las curvas son ascendentes y más las matemáticas, y mete cualquier cantidad de distractores, pero ya no sabe cómo cubrir a su patrón por un sueldo, por estar ahí en las vespertinas, porque hay que refinarse las mañaneras, las vespertinas, y como es muy poco ególatra el presidente, el sábado y domingo lo han de ver con el tweet. Fotografías en Palacio, le iba a decir en Los Pinos, qué güey soy. En Palacio siempre, en su despacho presidencial. Tiene que estar diciendo algo y saliendo en la cámara diario, los 7 días de la semana. Eso es increíble. ¿Que apoya al doctor López-Gatell? Que lo apoye. Para desgracia de nosotros, hay un pésimo coordinador de la pandemia, Hugo López-Gatell. Primero, las pruebas no son necesarias, no, güey, no son necesarias. ¿Cómo se van a saber entonces cuál es la potencialidad del contagio si no es con pruebas? No hay forma. Pues el señor dice, no, que tiene una fórmula matemática, con esa fórmula matemática, y esa fórmula matemática no ha servido para pura madre. Y ahí sí, yo apoyo y respaldo al sabio, uno de los mejores médicos del mundo, como lo dijo el presidente, ¿no? Si es uno de los mejores médicos del mundo, no me quisiera topar un mal médico, ¿eh? Dice, López Obrador afirmó que la prensa y voceros del conservadurismo están intentando dañar a su gobierno con el tema de la pandemia. Fíjense nada más qué forma de confrontar a hombres y mujeres de nuestro país. La prensa y voceros del conservadurismo, acuérdense, quien no está con él está en su contra. Es decir, que los que no pensamos igual que él somos conservadores, neoliberales, fifís, y cuanta madre se le ocurra pronunciar al presidente, siempre ofendiendo. Pero que no le diga nada al presidente porque dice, perdón, le están faltando el respeto a la envergadura presidencial. Sí, presidente. Y yo tampoco estoy de acuerdo con que se le falte el respeto a la envergadura presidencial. Pero como no estoy de acuerdo en ello, tampoco puedo estar de acuerdo que la envergadura presidencial ofenda a quien no piense igual que el presidente. Yo no soy ningún vocero del conservadurismo, presidente. Y como yo, habemos muchos millones que no somos conservadores y que manifestamos lo que sentimos y lo que estamos viendo de una pésima T4. Así, fácil. Intentando dañar a su gobierno con el tema de la pandemia. Presidente, usted fue el que no dio la importancia adecuada, debida y necesaria a una pandemia que estaba atacando al mundo. Y usted dijo, no pasa nada.
¿Cuál sana distancia? No, no, no. La fondita, el apapacho, el beso, la reunión. Y 4 días después, la sana distancia. Y después yo, que la magnitud de eso, no había nada. Trajes, botas, cubrebocas, guantes, batas, no había nada. Punto. No pasa nada. No, sí pasa, presidente. 35.006 muertes. ¿Es culpa de usted la pandemia? No. ¿Es culpa de usted el haber ignorado la pandemia, al coronavirus? ¿Es culpa de usted el minorizar la potencialidad de este virus? No pasa nada. Sí, sí pasó. Hay 35.006 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque el presidente dijo, no pasa nada. Eso dígaselo a los familiares de esas 35.006 personas que perdieron la vida. A esos familiares no pasa nada. Para que le brinquen 35.000 familias diciéndole, sí pasa, presidente. Acabo de enterrar a mi familiar. Así que no es el conservadurismo o la prensa. Porque aquí podemos ser 130 millones de voceros. Cada quien que piense como cada quien se le dé la gana. Porque no nos han dicho derechistas, ¿no? Y voy a leer un comentario de un escrito de una persona a la cual yo creo que es uno de los más conocedores de la política en México. Y de izquierda, ¿eh? Y no me pierdo cuando él escribe un algo, no me lo pierdo. Porfirio Muñoz Ledo, del mismo partido del presidente, ¿eh? De Morena. Y un hombre sensato, de izquierda. ¿Y qué tiene de malo? De derecha, de izquierda, de centro, de donde sea. Quien es honesto y quien es sensato lo es en cualquier postura política que sea afín. Pero aquí no. Aquí quien no está con el presidente, a lo que diga el presidente, somos conservadores. Punto. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refrendó una vez más su apoyo hacia Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, en el manejo de la pandemia COVID-19. Imagínense ustedes. ¿Cuántas veces hemos visto en los noticieros, amigos y amigas, que salen los médicos, enfermeras, personal de limpieza, de seguridad de los hospitales públicos, a decir, no podemos trabajar, porque tenemos que comprar nosotros todo el equipo? No nos dan nada. ¿Cuántos médicos, enfermeras, afanadores han fallecido por prestar atención a los enfermos de COVID? Se cree que son 250 y tantos. Personal médico que laboraba en una institución médica, que por falta de insumos se contagió y se murió. ¿Y saben cuál es el problema de ahí? Que no les dan un seguro. Ya se murió. Ni modo. Y como se contrataron muchos médicos por prestación de servicios profesionales, bajo un contrato, no tienen ningún beneficio. Punto. Qué bonito. Pero somos conservadores, presidente. El mandatario mexicano aseguró, no dijo, bueno, a lo mejor algunos, no, aseguró que medios de comunicación y voceros del conservadurismo están intentando dañar a su gobierno con el tema de la pandemia. No, presidente. El que está dañando a lo que usted le quiso llamar la cuarta transformación, que yo le puse la transformación de cuarta, es usted. Punto. Porque no tiene usted secretarios de Estado ni secretarias de Estado. Todos son floreros. Lo que dice usted es lo que se hace en nuestro país. Entonces, si está perdiendo la popularidad, no es por el conservadurismo, no es por la prensa, no son por los fifís, los chayoteros, los vendepatria, no. Es por errores que están cometiendo en esta mendiga transformación de cuarta. Así, fácil. Usted le quiere echar la culpa a quien sea, menos a usted. Y otra vez lo estoy viendo ahorita aquí en una fotografía. Caramba,
no sé cuántos trajes tenga el presidente, pero cada vez lo veo con uno diferente, una corbata diferente. ¿No nos pidió el presidente 4 mudas de ropa, un par de zapatos y comer maíz, frijol? ¿Qué otra cosa era? Maíz, frijol. ¿Alguna otra pendejada que dijo el presidente? Me quiero imaginar que era lo mismo que ha de comer en Palacio Nacional. Y tenemos que estarlos enfrentando a los que llamó voceros del conservadurismo y la han emprendido contra el doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí el que quieran distorsionar las cosas. No, presidente, deje que hable el doctor López-Gatell y que diga lo que él quiera decir, pero sin que esté influenciado, ¿no? ¿No sería un poquito más coherente por parte del gobierno federal y en concreto del presidente poner un panel de 4, de 5 médicos, a modo de que no haya 2 y 2, de 5, para que digan qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se está haciendo regular, o qué falta por hacer? ¿Por qué no poner cinco panelistas de súper comprobada capacidad médica? ¿Por qué uno? Que esos 35,006 hombres y mujeres que perdieron la vida no vale el que se contrate a otros 4 médicos, aparte del super sabio López-Gatell. ¿Por qué no poner otros 4? Que se vea que si ellos dicen una cosa, usted no le, o que no van a permitir que usted diga qué es lo que tienen que decir. Y si yo apoyo a Hugo López-Gatell, ¿saben qué quieren? De que no informemos que ya no aparezca el doctor López-Gatell para que ellos sean los que impongan con la desinformación. A ver, presidente, también va a llamar conservadurismo a la Organización Mundial de la Salud. También les va a llamar conservadores, neoliberales, fifís. Porque fue la misma Organización Mundial de la Salud en donde dijo que en México están maquilladas las cifras. Según la misma Organización Mundial de la Salud, en México hay más de 50,000. Que por conveniencia política se digan que son 35,006. Los que está desinformando al pueblo que votó por usted es usted. Así de fácil. La Organización Mundial de la Salud es la que dice que en México están maquillados los números. Así. Quieren la manipulación, el amarillismo. Vamos a seguir informando y en efecto, a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia, subrayó. Va perdiendo fuerza el día que se mueren nada más 5 personas, presidente. No diario de 500 para arriba, la cantidad que quieran poner. Otra vez, semáforos en rojo. Otra vez. Mayor contagio, mayor cantidad de muertes. Que no sepan ustedes. Es una cosa. Ya los gobernadores dijeron, no hacemos caso al semáforo del doctor. ¿Por qué? Porque no hay formas. Punto. Entonces, son amarillistas, son manipuladores, desinformadores, todo aquel que no esté de acuerdo con las cifras oficiales. Porque el presidente dice que ya va perdiendo fuerza la pandemia. Amigos, amigas, no es cuestión de hacer mucha memoria. Hay que irnos a finales de abril cuando dijeron, esa situación para el 15 de mayo ya está casi resuelta. Recuerden, la parte más alta iba a ser del 8 al 10 de mayo. Después lo cambiaron. Lo cambiaron como 3 o 4 veces la fecha. Pero imaginemos del 1 al 10 de mayo. Ya va a ser, ya hizo 2 meses. Y lo más alto fue la semana pasada. Y según el super sabio del doctor López-Gatell, ya está controlada. Y salió con su palabrita el presidente, ¿no? Ya amansamos a la pandemia. Sí, ya no, ya está súper amansada.
incoherencias tras incoherencias. ¿Y en qué lo funda? Y nada. No hay algo que diga, es que aquí tenemos estos datos. Los datos él no se los sacan nunca. En cambio, los diferentes medios, la prensa, la FIFI que no quiere el presidente, sí saca datos. Por estado, por hospital, cantidad de camas vacías, cantidad de camas ocupadas, situación que el presidente no lo saca. López Obrador volvió a arremeter contra los medios de comunicación, en especial contra Reforma, El Financiero y la revista Proceso, así como con el columnista Pablo Iriart. Aquí, pero nada más dicen los nombres de los periódicos, no habla de personas. Tenemos que enfrentar a los columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie. Pero no puedo quedar callado. Tengo que usar mi derecho a la réplica para informarle a la gente, destacó. Usted puede pedir la réplica a quien usted quiera. Y cada quien podemos observar y hacer las observaciones que cada quien creamos pertinentes y convenientes. Pero si no tenemos las mismas opiniones, usted es el primero en descalificarnos, presidente. Ya hubo una agresión hacia una periodista, Sara Pablo, del Grupo Fórmula. Ya hubo la primera agresión. ¿Por qué? Por culpa de esa confrontación que usted está haciendo de mexicanos con mexicanos. Ya le empujaron, ya le dijeron que era fifí. Perdón. Esas confrontaciones no se valen, presidente. ¿Qué? ¿Vamos a esperar a qué? ¿A que lesionen a un periodista o una periodista? ¿A que los maten? De por sí, en México es el país en donde más periodistas los matan. Y no en esta administración. Ya llevan 3 o 4 administraciones que llevamos el liderato. Ya basta de confrontar. Usted no gobierna para 30 millones de personas que votaron por usted. Usted gobierna para 130 millones de hombres y mujeres que vivimos en este país. De los cuales a lo mejor, el 50% está a favor de cómo usted lleva su política. Y el otro 50% no estamos de acuerdo cómo lleva la política. Así de fácil. ¿O qué tan difícil es entender eso, presidente? O que su verdad es absoluta. Punto. Eso es lo que usted quiere escuchar. Que su verdad es absoluta. Y no lo es, presidente. No lo es. No estamos hablando de un periodismo objetivo, independiente, honesto. Estamos hablando de un periodismo tendencioso. Es estar cuestionando constantemente. Ahora, con la pandemia, era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo. No, presidente. Era la oportunidad de haber actuado en tiempo y forma. Que ante las múltiples deficiencias que ha habido en esa administración, hay que hablarla. No pasa nada. ¿O que hay que también olvidarse de sus dichos, presidente? Nos cayó como anillo al dedo. Ya no hay que repetirla porque usted lo dijo y se equivocó. Y no ha aceptado esa equivocación. No ha ofrecido una disculpa por haber dicho que esa pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Anillo al dedo de qué, presidente? 1,5 millones de personas se quedaron desempleadas. Y aquí lo tenemos. Me voy a saltar tantito nomás para darles este dato. En donde dice 16 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema por la pandemia. Nada más lo dice la Universidad Nacional Autónoma de México. Me quiero imaginar que es otra ola de conservadurismo, según el presidente, ¿no? La misma Nacional de México, para mí mi alma mater, para mí la mejor universidad de México, dice 16 millones de hombres y mujeres mexicanos cayeron en pobreza extrema por la pandemia. Eso, presidente, es como anillo al dedo. Y usted no ha dicho, hizo un comentario desafortunado, hizo un comentario no pensado, no razonado, lo cual ofrezco una disculpa. ¿Cuándo ha dicho el presidente eso?
Y aquí nos dice la universidad, capaz de que mañana dice el presidente que la Nacional de México es fifí. Es- lo dijo algún conservador de ahí, pues a nombre de la universidad. Entonces, si lo dijo a nombre de la universidad, o fue el secretario general de la universidad, o fue el rector. Punto. Porque no habló a nombre de una persona en particular de la universidad. Habló a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el secretario general, que es el segundo, o el rector, que es el primero. Mañana a lo mejor les dicen que son conservadores, amarillistas, y cuanto adjetivo calificativo despreciativo quiera poner el presidente, que es la única forma que sabe gobernar, faltándole al respeto al pueblo, siempre con su pueblo bueno, y que salga un gobernador de su mismo pinche partido, y que diga, nada más les da a los ricos, los pobres estamos, y hablo en general, pluralizando, estamos inmunes. Y según los estudios que se han realizado, el 71% de las personas fallecidas por el COVID-19 eran personas que no tenían terminados sus estudios secundarios. Entonces, por gente humilde. No, esto es realmente patético lo que estamos viendo, ¿no? Y les echa la culpa a todos, a quien sea, porque él no se equivoca. Anillo al dedo, 16 millones más a la extrema pobreza. 35.006 fallecidos, porque no pasa nada. No pasa. ¿Cómo se nota, presidente, que a usted no le tocó la desgracia de padecer algún fallecimiento en alguna su familia por el COVID-19? ¿Cómo se nota que usted no lo pasó? Si lo hubiera usted sufrido, no estaría diciendo esto. Dice, no estamos hablando de un periodismo objetivo, independiente, honesto, estamos hablando de un periodismo tendencioso. ¿Por qué? Porque no hablan bonito de él. Es estar cuestionando constantemente. Ahora con la pandemia era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo. No se puede llamar amarillismo, presidente, a 35.006 muertos. Es una realidad. Y estando con las cifras oficiales, no las que nos dice el conservadurismo de la Organización Mundial de la Salud. El presidente recalcó que en únicamente 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados y que en 23 entidades del país la pandemia ya está estable y está en muy buena, y esta es una muy buena noticia. Pues quién sabe, presidente, porque más de la mitad del territorio está en semáforo rojo. El que mismo semáforo que quiso poner el doctor López Gatell, su protegido. No estamos, no mal, lo que le sigue. Nuestro buen amigo Francisco Solic, buenas tardes, aquí viéndolo, muchas gracias, Francisco. Retrocedimos en Chetumal al semáforo rojo. Bueno, pero el presidente dice que no, Francisco. En todo Quintana Roo se retrocedió del semáforo naranja al rojo, pero el presidente dice que no. Todo el sur de Quintana Roo, el norte sigue naranja. Pues a ver por cuánto tiempo. Porque si son por las cifras oficiales, ya deberíamos estar en verde todos, ¿no? Porque ya se acabó la pandemia. Porque nada más hay 35.006 muertos. Porque el presidente dice que no pasa nada. Esto es la cuarta T, amigos y amigas, o la T4. Yo me quedo con la transformación de cuarta.
tenemos que seguir con eso de la pandemia, que el presidente dice, no pasa nada. Dice, la pandemia de COVID-19 está a la baja. Eso habría que preguntárselo a los 520 o 530 de las personas que fallecieron hasta el día de ayer. Está perdiendo intensidad. 35.006. Sí, asegura López Obrador. Aquí viene lo chusco. Obviamente, eso fue una fotografía que aparece en López Dóriga Digital, con otra camiseta que no la habíamos visto, entonces ha de tener más de 4 mudas de ropa el presidente. A nosotros nos pide que tengamos 4, pero él da de tener un poquito más de 4. Y dice, vamos adelante, vamos a salir de este mal momento, porque es mucha, mucha, mucha la grandeza de México. En algo concordamos, presidente, en algo concordamos. La grandeza de nuestro pueblo, la grandeza de nuestro país, la grandeza de México. ¿Soportamos? Una conquista, invasiones, una revolución, bueno, una independencia, invasiones, una revolución, 77 años de PRI, 12 años de PAN y año y medio de Morena. Imagínense la grandeza que es de nuestro país. Hemos aguantado todo. Todo hemos aguantado. Con algunos muy malos gobernantes y otros pésimos, incluyendo el actual. La fortaleza de nuestro pueblo, afirmó el presidente López Obrador. Sí, tiene una grandeza, tenemos una grandeza en México enorme. Porque pese a que muchos de los políticos de nuestro país quisieran ver acabado a México, no han podido. El presidente López Obrador afirmó que tras reunión con autoridades sanitarias federales, México mantiene un ritmo e intensidad a la baja. Bueno, López-Gatell y ecuaces, ¿no? Van a decir que la pandemia está amansada, perdón. Después está aplanada. Hay que decir alguna barbaridad de esas propias de la T4 para que vean, pregúntenle a López-Gatell. López-Gatell va a decir lo que el presidente le diga que quiere decir, punto. Abajo los contagios de coronavirus o el COVID-19. En su mensaje dominical, porque les digo, sabatino, dominical, el circo mañanero, de lunes a domingo tiene que salir la imagen del presidente por su egolatría. Nada más por eso. Es el presidente más ególatra que ha tenido la República, desde su nacimiento. Así, desde 1821, cuando se consumó la independencia, hasta ahorita, el presidente más ególatra que hay se llama Andrés Manuel López Obrador. Dice, en su mensaje dominical aseguró que México tiene actualmente disponibilidad de espacios en hospitales para atender a los enfermos de COVID-19. Habría que recordarle al presidente que si no hubiera sido por la iniciativa privada, a esos que no quiere, a esos que ataca rutinariamente, el gobierno federal no tendría la capacidad, no para la mitad, ni para la tercera parte. ¿Cuántos hospitales dijeron, ahí están mis instalaciones? Uno que no puede ver ni en pintura el presidente, que es el de Televisa, donde atienden a niños con discapacidad, ¿cómo se llama? El Teletón. Todas las instalaciones Teletón se las pusieron a disposición del gobierno federal para que se atendiera a la gente. No quieren a los ricos. El grupo del ingeniero Slim pone el centro de convenciones Banamex a disposición del gobierno federal. Ángeles, Hospital Inglés, todo. Si no hubiera sido por esos particulares, presidente, ¿se tendría la capacidad de atención? No. Entonces no hay que decir barbaries. Tenemos capacidad, no. Hay capacidad gracias a la iniciativa privada que facilitó esos hospitales.
De acuerdo con el mandatario federal, persiste la otra pandemia, que catalogó como la del alarmismo de prensa conservadora. Insisto, la confrontación, la confrontación es de lo que vive el presidente. Díganme, ¿qué ha hecho el presidente durante 19 largos meses? Que más de uno se nos han hecho años. ¿Qué ha hecho el presidente? Díganme algo que digan, no, es que ya hizo esto, ya hizo esto. México adelantó de ser la decimotercer potencia económica del mundo, ya no aparecemos en las 25. Punto. En donde el embajador de los Estados Unidos landó, ya les dijo a sus connacionales, no es momento de invertir en México porque no hay una certidumbre política ni financiera. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? ¿Cuál de sus promesas de campaña, aparte de cancelar el aeropuerto de Texcoco, se ha cumplido? Díganme una, porque no encuentro ni una. Y aquí es a fuerza, ¿no? Ya llama una pandemia. Qué desgraciadez, ¿no? Así como, ya les habló, ya dijo que eran sicarios, y acuérdense que lo comentamos, el sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente es en dinero u otros bienes. Algunos sinónimos son asesino o pistolero. Ya le cambió de sicario. Ahora ya no son sicarios. Ahora es una pandemia, una enfermedad, un virus. La del alarmismo y la prensa conservadora. ¿Qué formas? Miren que me ha tocado presidentes que decían barbarie y media, pero alguien que confrontara tanto a la sociedad mexicana como el presidente López Obrador, no hay. Podemos buscarle en donde sea. Si hay alguien que era un tajante, era Luis Echeverría Álvarez. Punto. Él decía que era amarillo y era amarillo, pero y ahí ni a quién preguntar. Y pregúntenle a López Dóriga cuando no, fue a López Portillo, cuando lo sacó del país. Y Luis Echeverría sacó a otros tantos, que no quería que hablaran de él. Y aquí ya le llama virus, le llama sicario, le llama conservadurismo, le llama como se le venga en gana el presidente. Dice, no es como ellos lo que están dando a conocer. Yo quiero dar la tranquilidad en la medida de las circunstancias. Darles la seguridad que vamos adelante, vamos mejorando, que vamos enfrentando bien, de manera profesional a la pandemia, agregó el mandatario. ¿Dónde? 2 meses después de lo que dijeron. Su super sabio López Gatel ya dijo que por ahí del 21, quizás el 22, ya se haya controlado la pandemia. Qué ignorancia, ¿eh? Y lo van a ver, amigos y amigas, y ojalá y sea antes de lo que yo dije. Pero de aquí a fin de año, el interés mundial por controlar este COVID-19, va a haber una medicina, va a haber una vacuna, va a haber un algo que yo creería que llegaría a finales de diciembre, principios de enero. Y dice el super subsecretario que pues a lo mejor por ahí del 21, máximo el 22, ¿eh? Porque dijo en abril se acaba, no, mejor se acaba en mayo. No, para el 15 de junio, no, mejor lo cambiamos. Para el 15 de julio, de junio, mejor el 30. Del 30, después hablamos para septiembre. De septiembre dijo, no, pero ya en noviembre comienzan los fríos, va a haber un recaimiento. No, mejor para el 21. Si no es en el 21, es en el 22. Pues el 22 no pasa, ¿eh? Eso es uno de los mejores médicos del mundo. No. Denunció
que en la prensa y en la oposición hay una campaña en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno de México, donde se ataca permanentemente. No, se ataca la incompetencia. A mí no me importa quién sea el subsecretario o el secretario. A mí lo que me interesa es que den un resultado. Si no dan un resultado, es un incompetente. Y el doctor López-Gatell a lo mejor es bueno en lo que hace detrás de un escritorio. Porque nunca ha sido un científico de laboratorio. No es competente, pues es un incompetente. Pero acuérdense que palabras del mismo presidente, dijo, a mí no me importa que no sepan, que sean honestos. Pues ni honestos e ignorantes. Y mentirosos. Y después hay que traer un trébol de 4 hojas. ¿Para qué, presidente? Después con sus dichos. Si no robas, no matas y no traicionas, no te da el COVID. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Es decir que los que fallecieron robaban, mataban o defraudaban? ¿O eran traidores? ¿Qué forma tan vil de referirse a quien ya no se puede defender? ¿Y qué forma tan vil, tan baja de agredir a los familiares después de una pérdida de un familiar? Han emprendido una campaña en contra de López-Gatell, que es un profesional, pero lo atacan permanentemente. Están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban, expresó el titular del Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que esperábamos, presidente? Perdón. ¿Qué es lo que esperábamos? ¿Que fuera peor? ¿En qué mente cabe? Ojalá y hubieran sido 5 muertos, ¿no? Y ni los 5. Pero cuando decían, no va a pasar de 3 o 4 mil muertos, no va a y eso lo dijo el doctor Hugo López-Gatell. 3, 4, 5 mil muertes por desgracia van a ocurrir. 35.006 hasta el día de ayer. ¿Qué es lo que piensa el presidente de que quisiéramos todos los mexicanos? Que esta pandemia hubiera durado 8 días o 15 días como duró el que dio hace 11 años, en el 2009, la influenza H1N1, que duró 15 o 20 días y se acabó. Punto. Eso era lo que hubiéramos, a lo mejor era lo que pensábamos todos, que iba a durar 15 días o un mes. Nunca había pasado en la historia moderna que el mundo estuviera confinado en sus casas. ¿Alguien de nosotros pensó que se iba a estancar la economía y nadie iba a salir de sus casas? Iban a haber 35.000 muertos. Nadie. En su peor pesadilla, en el peor sueño, ningún hombre y mujer de nuestro país lo pensó. Pero dice el presidente que están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban. ¿Qué? ¿Que hubiera durado 15 días esta pandemia? ¿O él fue el que dijo, no pasa nada? A ver, ¿quién fue el primero que dijo que no pasaba nada, presidente? ¿Usted o el pueblo? ¿Quién fue que dijo que con un trébol de 4 hojas, listo? ¿Usted o el pueblo? ¿Qué es lo que esperábamos los mexicanos? ¿Que mueran más gente? No, presidente. Es lo último que queremos los hombres y mujeres de nuestro país. Que muera uno más. Que no muera ni uno más. ¿O está diciendo que el resto queremos que se mueran 30 millones? ¿O 40 millones? ¿O cuántos millones, presidente? Hay que pensar un poquito más las cosas. Hay que conectar un poquito más la boca con el cerebro, presidente. Ahora dicen que nosotros esperábamos que el pueblo, el conservadurismo, neoliberales, fifís, chayoteros, vendepatrias, queríamos que se murieran más gente. ¿De dónde saca eso?
Y tengo un dato bien interesante sobre la, las verdades no comprobadas y las falsedades de dos presidentes. Y van a ver que es decir, ay, güey. Dice, tras presentar finalmente los avances en la entrega de programas sociales en el marco de la pandemia COVID-19, el presidente concluyó su mensaje asegurando que el país saldrá adelante, que saldrá de este mal momento y que demostrará que es mucha la grandeza de México. ¿Qué es mucha la grandeza de México? Eso ni quien lo dude, presidente. Y de sus absurdos trabajos sociales, de sus programas sociales. Vamos a hablar también de ello, amigos y amigas. Que hay 100 millones de dólares que ni usted ni yo autorizamos. Dárselos a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Hay que ayudar a los países en donde existe una dictadura, ¿no? 100 millones de dólares. ¿Y quién chingado lo autorizó el presidente? Regalar 100 millones de dólares de nosotros. A ver, que se los regale de su bolsa. Dice que no tiene tarjeta de crédito. Bueno, que se lo pida a su señora, que es la que ha de manejar la tarjeta de crédito, de débito. Y que se los preste a Cuba, a quien quiera. Pero ¿por qué 100 millones de dólares se los regala a esos tres países en donde no hay una democracia, en donde hay una dictadura, y quita aquí los refugios para mujeres violentadas? Y quita aquí los refugios para mujeres indígenas violentadas. Y quita aquí para las guarderías de los niños. Pero se le está dando 100 millones de dólares a esos tres países en donde hay dictadores. Increíble, increíble. Amigos y amigas, nos vamos al corte de la hora, a las 4:59. Nos vuelve a escribir nuestro buen amigo Francisco Solís. Lic, ya cada tarde sintonizaba el informe de COVID de las 7 de la noche. Y pues ya ni detallan las cifras. La tocan de una manera muy escueta, ya no hay actualizaciones de nada. Creo que quieren que le perdamos interés a sus informes. No, Francisco, no. Lo que pasa es que están tan maquillados. Y para no alarmar a la población y seguir maquillando más, ya no dan los informes. ¿Para qué? Para que no nos convertamos en amarillistas. Increíble, qué increíble. Ahorita van a ver que se le da 100 millones de dólares a tres países comunistas con dictadores. ¿Y qué creen? Ya no van a haber prepas en línea. Aquellos jóvenes, no los ninis, no esos huevones que les dan 3,600 pesos al mes, no. Los que quieren estudiar en línea porque trabajan. Y se meten en el internet, y se meten en línea. Nuestro buen amigo y médico de cabecera de GB Radio, Radio Tepozotlán, el doctor José Manuel Hernández. Saludos, Lic, muchas gracias, mi doctor, igualmente. ¿Hasta dónde va a parar la cifra de muertos? Habría que preguntárselo al presidente hasta cuándo van a estar sacándolo. Ya en Chetumal nos dice Francisco Solís que ya no hay actualizaciones. Entonces, ¿según quién? ¿Los muertos reales o los que diga el presidente? ¿Hasta cuándo? Pues, hasta que vuelva a domar a la pandemia, yo creo. Hasta que el presidente se dé cuenta de que fue pésimamente enfocado el tema de la pandemia desde marzo hasta julio, que hemos perdido 1,500,000 empleos, que han cerrado 450,000 micros, pequeñas y medianas empresas, en donde van a haber 16 millones, ya hay 16 millones de mexicanos que cayeron en pobreza extrema por la pandemia, pero acuérdese, mi doctor, no pasa nada. Hijo, increíble.
Pero así como no pasa nada con esta pandemia y se le dan 100 millones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a los países en donde hay una dictadura, en donde no existe una democracia, se le dan 100 millones, pero se quitan 200 millones de pesos para las casas de refugio para mujeres indígenas violentadas. 200 millones de pesos. No de dólares, de pesos. Hay que quitarlos, no sirven. No, como no le importa al presidente la integridad física, emocional y sexual de las mujeres, bueno, hay que quitarlos. Al igual que quitaron los refugios para mujeres violentadas, no indígenas. Como quitaron las guarderías. Como compraron un estadio de béisbol de 500 millones. Bueno, aquí les dan 100 millones de dólares a estos países antidemocráticos, dictatoriales, pero hay recorte a todo. Una pésima noticia. Antes de darle esta, podemos recordar que hace unos cuantos años la jubilación era a los 60 años para los hombres y a los 50, y después pasaron a los 55 a las mujeres. Eso era hasta hace 10 años, menos de 10 años. Y era la situación de decir, ya tiene 50 años la mujer, hace 10 años eran los 50 años la mujer, se podía jubilar. Obviamente que era a los 25 años la mujer en su jubilación y a los 30 el hombre. Después pasaron la jubilación a los 63. De los 63 a los 65. De los 65 a los 67. Y ya, a partir del próximo año, es a los 68 años. Así. Es decir, que una persona ya de la tercera edad de 68 años, antes de los 68, no se va a poder jubilar. ¿Por qué? Que trabajen más, que rindan, que produzcan. ¿Y el presidente cuántos años ha trabajado en su vida? No llega a los 7. Y se va a ir con jubilación de presidente. Él sí. Por trabajar 7 años, o por levantarse temprano, porque eso sí hay que aceptárselo. Por levantarse temprano durante 7 años, se va a jubilar de Lulú. Y aquellos hombres y mujeres que sí han trabajado, que no son políticos, que no son, que no están esperando el poder, que hay muchos que nunca han trabajado en su vida, y han estado navegando de diputados a senadores, a gobernadores, otra vez a diputados, otra vez a senadores, otra vez. Y han estado toda su vida en un partido político, esperando el hueso, y ahí están toda su maldita vida. En cambio, aquellos hombres y mujeres que... perdón, y se me olvidaba. Ya no hay distinción entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres hasta los 68 años. ¿Y cuántos hombres y mujeres a los menos de los 68 años padecen artritis, ya no pueden caminar, tienen algún tipo de padecimiento crónico degenerativo? Lo lógico. Pero van a tener que seguir yendo a la empresa, a su trabajo, porque si no, no tienen jubilación. No se van a poder jubilar. Y después va a ser a los 70. Y al rato algún pendejo del Congreso de la Unión va a decir, pues que se jubilen a los 80 años de edad, ¿no? El promedio de edad de hombres y mujeres es de 73 y 74 años. Pues ya no van a haber jubilados. Señor, pero ya no puedo caminar. Pues con la pena, pero te va a tener que correr si no vas a trabajar. ¿En qué mente enferma se da el decir, después de los 60 años, pues ya cuando no le duele una cosa, le duele la otra, Ya después de 60 años, por lo menos de 60 años,
ya tienen más de 30 laborables, 35 quizás, otros 40, de gente honesta, gente que sí trabaja, no pinches políticos, no, 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 no. Gente que sí trabaja, que se levanta temprano, se va a su trabajo, cumple sus 40 horas a la semana o más y se regresa a su casa. Gente buena, gente de trabajo, como lo es el 95% de la población en nuestro país. El otro 5 son los pinches políticos. Punto. Y de Morena fue que dijeron, no, 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 a los 67, pues vamos a ponerles un añito más, ¿no? ¿Cuántas gentes conocemos de 67 años que digan están en perfectas condiciones para seguir laborando y que no puedan tener un tiempo de descanso? Ya trabajaron 30 o 40 años de su vida, ¿no merecen un poco de descanso? No, para los pinches diputados no. Así es que, amigos y amigas, para el próximo año ya no se va a jubilar a los 67, ahora se va a jubilar a los 68. Y a ver si el siguiente Congreso de la Unión no dice, pues a los 70, ¿no? Para cerrarlo, ¿no? Cuando el promedio de vida es de 73 y 74 años. Pero eso sí, los políticos trabajan 7 años, se jubilan y miren, sin ningún problema. Pues les decía, 100 millones de dólares a gobiernos dictatoriales. Y si usted tiene un hijo, una hija, amigo y amiga, que están estudiando la prepa en línea, ¿por qué? Porque tienen la necesidad de trabajar sus hijos, porque no alcanza el ingreso familiar y necesitan la cooperación de los hijos, o por lo menos que sus gastos de los hijos que van en prepa pues ya salgan de ellos. Normalmente son jóvenes que dejaron de estudiar por motivos laborales y que después dijeron, no, mejor me vuelvo a meter a estudiar. Son jóvenes de arriba de los 19, 20 años. Muchos de ellos ya con responsabilidades, pero que no se quieren quedar en la mediocridad. Dicen, no, ¿cuántas escuelas es por internet? ¿Cuántas prepas en línea hay por internet? Muchísimas. Pues hay un recorte. Prepa en línea podría sufrir un recorte en su presupuesto del 75%, dicen los diputados. Diputados de diferentes grupos parlamentarios alentaron sobre el recorte del presupuesto del 75% en programa Prepa en línea, que afecta a 2,000 académicos y a estudiantes vulnerables. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión virtual en la que señalaron que buscarán reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para esclarecer el recorte que pone en peligro el programa. Más claro, ni el agua. Pueblo oculto no soporta una cuarta transformación como esta. Pueblo inculto, lo que le quieran dar. Un pueblo preparado, un pueblo oculto, sus gobernantes no lo manejan como se les venga en su regalada gana. Un pueblo inculto nos promete que es el Mesías, nos promete que no, va a subir el Producto Interno Bruto, que bruto soy, el presidente no cree en él. Ya va a subir la felicidad. Lo que decía el presidente conforme a la felicidad, me salgo tantitito. Saben que en esta pandemia, ahora que se están abriendo los tribunales, ya con el nuevo formato del divorcio en línea, se triplicaron la solicitud de divorcio. Cuando dijo que el presidente no es cierto. Esta pandemia está fortaleciendo la familia. Fortaleció el maltrato a la mujer, la violencia intrafamiliar
y se triplicaron las solicitudes de divorcio. Para que vea el presidente que el pueblo está feliz, 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 como una pinche lombriz. Dice el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo, pidió a los diputados ejercer acciones para que se haga el pago pendiente de 2,000 profesores. Agregó que el programa se financia con recursos de honorarios, por lo que señaló la importante mantener este programa ante el decreto de austeridad que se ve afectado en todos los recortes. En tanto, la diputada del Partido Revolución Institucional, Ana Lilia Herrera, solicitó a la Secretaría de Hacienda no extinga el fideicomiso y renuncie a despojar los 144 millones de pesos que se asignaron al fideicomiso en el ejercicio fiscal 2020. Aquí quieren quitar 150 millones de pesos de un fideicomiso para mantener la prepa en línea. Otra pinche salvajada de esta transformación de cuarta. Ya quitaron las guarderías, ya quitaron las casas para las mujeres violentadas, indígenas y no indígenas. Ya compraron un estadio de béisbol de 500 millones. Ya les dan 100 millones de dólares a países dictatoriales. Ahora quieren quitar 144,900,000 pesos. Dicen, déjenlos, ¿no? Para que no pierda la oportunidad ese pueblo de seguir estudiando la prepa en línea. No quieren ser incultos, quieren terminar por lo menos la prepa, porque ya es casi indispensable, ante una solicitud de trabajo, que tengan la prepa. Pero un gobierno con un pueblo oculto no soportaría las pendejadas que se están haciendo en la actual administración. Un pueblo medianamente culto no lo aceptaría. El presidente, dentro de sus miles de propuestas y promesas y cuanta madre de campaña, 100 universidades en el sexenio. No ha hecho ni una. Y aparte que no ha hecho ni una universidad, ahora va a decir, quito la prepa en línea para ahorrarme 144 millones de pesos. Pero no dice, ¿saben qué? Perdón, pero a los ninis, a los huevones, no les doy ni madres. Eso no lo toca, ¿eh? Y son 8,000 millones de pesos por año. Imagínense ustedes. 8,000 millones de pesos lo que le da a los ninis. Pero es un potencial electoral. En cambio, el pueblo oculto no es un potencial electoral. Es un potencial electoral de los 18 a los 29 años. No estudias, no trabajas. ¿Eres huevón? Sí. 3,600. Ahí están. Pero hay que quitar 144 millones de pesos para mantener las prepas en línea. Después dice el presidente que somos amarillistas, ¿no? Que esos huevones se pongan a trabajar. ¿Qué trabajos? Bueno, ahorita no sobran. A ver si con los 2 millones de trabajos puestos laborales que va a tener el presidente de aquí a diciembre, pues meta a esos huevones a trabajar ahí, ¿no? Bueno, 2 millones de trabajos para diciembre. Yo creo que sí. Vamos a seguir con esto, amigos y amigas, porque da coraje que a la parte más vulnerable, a la que dice el presidente, que es el pueblo bueno, que es el pueblo sabio, a la parte más vulnerable, es a la que más le está pegando el presidente. Y después nos dice, neoliberales. ¿Quién será el neoliberal? ¿El que vive en un palacio nacional o el pueblo? Pues así están las situaciones, ¿no? Recortes, 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 a todo lo más vulnerable. A las mujeres y a los hombres trabajadores que tienen pequeños. Hay que quitar las guarderías. Hay corrupción. En lugar de quitar a esos corruptos, mejor los quito, me ahorro una lana. Hay que darle 800 pesos a las abuelitas para que cuiden a los nietos. Pero en forma bimestral. Y no se ha sabido si se lo están dando o no se lo están dando. Quitar los albergues para mujeres
indígenas violentadas. No, no, no. ¿Para qué? Cuestan 200 millones de pesos al año. Es mucho. Para los albergues para mujeres violentadas. No, quítenlas. No pasa nada. Denle 100 millones de dólares a los dictadores. Quítenle 144 millones de pesos a las prepas en línea. Dice la diputada esta del PRI, dice, hacemos un llamado al gobierno federal al no retroceder en los derechos adquiridos y acciones afirmativas en favor de los grupos de población más vulnerables, expresó la legisladora. Ya no va a haber prepas en línea. Insisto, pueblo inculto, ganan los gobiernos. Y nos dicen 100 universidades, y nos dicen, nos ponen, nos hacen, nos deshacen. Total. Su hijo va a una de las escuelas más caras de México. Va con los nietos del ingeniero Slim. Hay que imaginar que los nietos del ingeniero Slim van a escuelas de gobierno, ¿no? Me quiero imaginar. Porque el hijo pequeño del presidente es compañero de escuela de dos de los nietos del ingeniero Slim. Para que vean la falsedad de esa pinche cuarta transformación. Ahora vamos a ver lo que dice la universidad. 16 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema por la pandemia, dice la Nacional de México. Un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM señaló que se debió a factores como la pérdida de empleo y de los consiguientes ingresos. La pandemia de COVID-19 en México ha provocado que por lo menos 16 millones de personas cayeran en situación de pobreza extrema por ingresos, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado este sábado. Un informe del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM señaló que se debió a factores como la pérdida de empleos y de los consiguientes ingresos, debido a las medidas de distanciamiento social y medidas que detuvieron a la economía nacional. Considerando la peor situación, el volumen de pobres extremos por ingreso habría alcanzado en mayo del 2020 la cantidad de 38 millones de personas. Esto es 16 millones más que en febrero del mismo año, que eran 22, señaló el estudio. La cifra es más alta que la reportada en el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que señaló que con la crisis hasta 10.7 millones de personas caerían en la pobreza extrema por ingresos en México. Eso es lo que no dice el presidente. ¿Por qué no lo dice eso? Habla de lo malo que han hecho los conservadores, mis adversarios, mis enemigos. Pero ¿por qué no habla de esto? No pasa nada con el coronavirus. Palabras del presidente a principios de marzo. Y según la universidad, 16 millones en extrema pobreza. ¿Por qué en extrema pobreza? Porque era gente del pueblo, presidente. La primera en que perdieron sus empleos era gente del pueblo. Con uno, quizás con 2 salarios mínimos, fueron los primeros que recortaron. Y lo primero que usted dijo, no me importa que quiebren las empresas. Sabemos que usted odia a los empresarios. Sea micro, pequeño, mediano o grande. A usted no le importa. Que quiebren, pues que quiebren. Presidente, no es de que quiebren las empresas, sea chica o sea enorme. Es de la cantidad de gente que se iba a quedar desempleada a consecuencia de esa empresa que cerró.
Pues se dice, por mí que quiebren, yo no voy a hacer nada. Y esas familias que vivían con uno, con dos salarios mínimos, y de repente no hay trabajo. Ahora sí no hay trabajo. Y en lugar de darle a los huevones minis, ¿por qué no se les da a esas familias que tenían un ingreso, dos ingresos de salario mínimo para sobrevivir, para subsistir? No. Sus programas sociales es a los ninis, punto. Increíble que un nini le den 3,600 pesos y el apoyo del adulto mayor le den 1,250. A ver, a los ninis en forma mensual, a los adultos mayores en forma bimestral, y no a todos, porque conocemos a varios que desde que comenzó esta transformación de cuarta no han recibido ni un centavo y que antes sí lo recibían. Entonces, esta gente caía estaban en la pobreza. Al no tener ese ingreso de un salario mínimo o dos salarios mínimos, es muy fácil caer en la extrema pobreza. Imaginemos, hagamos caso a la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, que es del gobierno. Que no sean los 16 millones que dice la Nacional de México, que sean nada más 10,7 millones, que cayeron más de los que ya había. Por eso digo, si las anteriores administraciones, por culpa de las anteriores administraciones, teníamos 26 millones de hombres y mujeres en la extrema pobreza, aún con estas cifras, caemos a 36, 10 millones más. Entonces, si las otras administraciones, por huevones, por valemadres, no hicieron nada por la gente más pobre de nuestro país, nada. Esta está haciendo menos que las anteriores. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Ya tuvimos el problema de la pandemia como enfermedad, que la seguimos teniendo, aunque el presidente diga que ya domó a la fiera, está chata la curva, ya la aplanó, como le quiera llamar el presidente, ¿no? Eso vale madres. Llegó la económica. No hay trabajo, no hay dinero. Aquí, cerquita de la radio, hay varias tienditas que dicen, es que ya no vendo ni carne. El pollo ya subió, el huevo ya subió, la tortilla ya subió. ¿Y cómo no lo dice el presidente? No pasa nada. Estamos requete bien. Eso es requete bien, presidente. Insisto, mentiras tras mentiras, falsedades tras falsedades. Ahora ya la situación de la pandemia como enfermedad, que sigue, la económica, después viene la social. Y ya lo estamos viendo, amigos y amigas, y lo he comentado, lleven mucho cuidado. Y me voy a permitir hacerles esta advertencia. Ya la delincuencia, ya no deja de ser un delincuente aquel que roba. Pero ya no sabemos si es por hambre, ¿eh? Ya están afuera de los Oxxo, de las tiendas de conveniencia, ya están afuera. Entran 3 o 4 personas, entran 2 fuera, se meten, los asaltan y se van a otra. Donde vean a 2 o 3 individuos afuera de una tienda de conveniencia, no entren. Es la forma que están asaltando. Se meten, cierran la tienda de conveniencia, reloj, celular, unos pesos, se llevan un poco de comida o mucho de comida, y esa es la forma. Y dice el presidente, no pasa nada. Estamos feliz. Hay unión familiar en esta pandemia, el triple de divorcios. Una llamada impresionante al 911 y el presidente la desmintió. No es cierto. El 90% de esas llamadas son falsas. Entonces, a las mujeres nunca les ha creído.
la misoginia del presidente es palpable. Ahora, esta gente, ¿qué va a pasar? Se calcula. La Coparmex dice 1.800.000 a 2 millones de pérdida de empleos. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Dónde va a conseguir un trabajo? Ahora se va a abaratar la mano de obra. Punto. Antes, quiero poner un X. Alguien ganaba 10,000 pesos al mes. ¿Está bien? Ahora, por ese mismo puesto, van a haber 20 personas que van a querer ese mismo puesto. Van a decir, ya no pago 10, ahora pago 7. Entonces se va a reducir. El salario se va a reducir. Por lógica. Aunque el presidente tenga otros pinches números y haga su desmadre. Ahorita viene ya la social. Que en el momento que la gente diga, no tengo trabajo. Ya hay un mercado, lo decíamos el otro día, en el Estado de México, Chimalhuacán, en donde la gente ya lleva, las familias llevan su menaje de casa, lo que tienen en su casa, la sala, los platos, lo que tengan, lo están llevando ahí para cambiarlo por comida. O por comida o por dinero, que es para comer. Lo comentábamos y lo pasamos aquí en Hora del Búho. Los de las ferias, pues vendo, cambio alcancías por comida. No por dinero, por comida. Pero ese presidente no lo ve, o finge demencia, o qué chingado, ¿no? No es lógico. Pues hay, según la universidad, 16 millones que ingresaron a la penosa pobreza extrema. Y otros que dicen, nada más ingresaron 10.7 millones. Hay 5 millones de diferencia. En cualquiera de las dos, vuelvo a sacar las palabras del presidente, no pasa nada. Eso habría que decirlo a esos 10 o 16 millones de hombres y mujeres que pasaron a la pobreza extrema y a esos 35,000 personas que fallecieron. No pasa nada. Y a esas 400,000 micros, pequeñas y medianas empresas que ya cerraron sus puertas. Y a esos 1.500.000 personas que perdieron ya sus empleos. Eso es a lo que el presidente no le gusta que le digan. Aquel que lo recuerda, que él dijo, no pasa nada, y estamos viendo la catástrofe que está viviendo el mundo, y en particular nuestro país. Es el quinto país donde más contagios hay en el mundo. El quinto. ¿Y hay alguien que pueda defender a López-Gatell? Pues López Obrador. El quinto país donde más contagios hay en el mundo. Y todavía dicen que es uno de los mejores médicos del mundo. Eso es lo que no le gusta al presidente. Y si eso, ahí hubiera alguien con tantitos pantaloncitos que se los hiciera preguntar en el circo mañanero que tienen ahí en Palacio Nacional, lo sacan de Palacio. Y yo decía, lo mandan a las Islas Marías, pero no, ya hasta quitó las Islas Marías para no mantenerlo. Increíble. Y como no dice todo esto, ¿qué cree? Utiliza un distractor. Olvídense de eso. Vámonos a lo que quiere escuchar el pueblo. La rifa del avión. Puta. Distractores, distractores, distractores. Hablar del conservadurismo en su contra del presidente. Hablar de que todo el mundo está en su contra. Con tal de no tocar los temas que hay. Lo cerramos. 10 millones de hombres y mujeres en extrema pobreza. ¿Qué se está haciendo por ellos? Nada. Que quiebren las empresas. Me vale madres. ¿Qué está haciendo por las mujeres violentadas física, verbal y sexualmente? Nada. Que se las arreglen.
con los padres de familia que tienen que llevar a sus hijos a un, ay, ¿cómo se llama este? Para cuidar a los niños, que se los lleven, guarderías, que se los lleven a las abuelitas, que los cuiden a los abuelitos, que está haciendo nada. Yo insisto, y lo he dicho en la hora del búho, desde la estúpida forma de que dijeron, se va a rifar el avión presidencial. Me quiero imaginar que no tiene ni la más remota idea el presidente, ni sus asesores legales, de que el avión no es de México. Tiene un contrato de arrendamiento financiero, que será muy difícil hacerle entender al presidente que el arrendamiento financiero se lo están rentando por 15 años. Al final decidirá el gobierno mexicano si lo adquiere o no, o si lo quiere cambiar por otro, como un arrendamiento simple. Usted va a una agencia automotriz donde hay arrendamiento financiero, quiero sacar el carro por 3 años o 4 años, usted está pagando una renta para utilización del vehículo. Terminado ello, le dicen, ok, el carro costaba 300,000 pesos. Bueno, perdón, me busqué. Ya es de fifís, un carro de menos de 100,000 hay que comprar. 100,000 pesos para estar con la cuarta T o la T4, ¿no? Y va a pagar 1,000 pesos al mes de renta. Al final de esos 3 o 4 años, usted dice, ¿quiere que se lo cambie por otro? ¿O se lo quiere quedar? No, cámbiemelo. Se lo cambia, no da un centavo. Me lo quiero quedar. Bueno, valía 100,000 pesos, después de 4 años vale 50,000. Usted le da los 50,000 y se queda usted con el carro. Ese es el arrendamiento financiero puro. Pero a lo mejor el presidente no tiene ni idea, ni sus asesores jurídicos tampoco, de que ese avión no se puede vender. Pues ya le están ofreciendo 120 millones de dólares por el avión. Y si hay una oferta por 120 millones de dólares, no lo van. Ojalá lo demandaran a él. Van a demandar a México. El dueño de ese avión se llama Boeing. La Boeing va a decir, perdón, cuando usted compra un carro, dame la factura. Usted compra un avión, dame la factura. No hay factura. ¿Cómo? Al menos de que se cometa un fraude y se haga una factura apócrifa. Pero cuando usted compra un carro usado o lo compra de un lote, por decir algo, de una empresa que lo va a vender, le entregan a usted una copia de la factura original y una copia de la empresa que se lo está vendiendo. En este caso, si México fuera el dueño, tendría entregar una copia de la factura de Boeing más una factura de Banobras en este caso, y usted va y compra el avión. Pero no, lo van a vender a otro juicio y a otra pérdida de tiempo y más pérdida de dinero que no es del presidente. Es lo que no entiende este presidente, que el dinero es de todos los mexicanos y mexicanas y que vamos a terminar por pagar nosotros. Primera. Segunda, la rifa. Con esto de la pandemia, a ver quién se va a gastar 500 pesos en un pinche boletito para la rifa de un avión que no va a haber avión. Nada más, la inteligencia, ¿eh? La rifa del avión. ¿Me voy a llevar un avión? Al principio sí. Después dijo, se la compro una persona común y corriente, ¿y yo con qué voy a mantener un pinche avión? Bueno, entonces mejor no. Mejor la rifa del avión, pero que no va a haber avión. Van a haber 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Recuerden que en enero, febrero de este año, el presidente obligó a los empresarios fuertes del país, a comprar desde una cantidad de boletos del avión.
donde les dio chipilín de ese, pinches tamales que desayuna este señor. De un atole, un café, o sabe que les habrá dado con un pinche atole, con el pinche chipilín este. Y se han vendido el 21% de esos 6 millones, ¿cómo le digo?, de cachitos. Ok. Sigue la rifa del no avión para el 15 de septiembre. A 15 de agosto un mes, a 15 de septiembre 2 meses. Si se ha vendido el 21% de 6 millones, es decir, la quinta parte, perdón, si la quinta parte se ha vendido 1 millón de cachitos de lotería. Le quedan 5 millones de cachitos de lotería para venderse. Vaya usted y véanlo en las tiendas de autoservicio cómo la gente va reduciendo las compras. No hay dinero. Hay 1,5 millones de desempleados. ¿Qué va a pasar? Si no se venden los 6 millones de cachitos que dijo el presidente. Una hora hablando del pinche avión. No una hora discutiendo y hablando de la economía, de cómo fortalecer la economía, de cómo fortalecer la seguridad, de cómo fortalecer el sistema médico. No, no, no. Una hora del pinche avión. Eso es la cuarta transformación. No, 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 es que está en ruso, en hebreo está esto. Dice Jorge Mendoza, director de Banobras, apuntó que la oferta de compra por el avión presidencial ronda los 120 millones de dólares. Y como tenemos un pinche congreso vale madres, perdón, están vendiendo un bien nacional, un bien del pueblo, que lo utiliza el primer mandatario de la nación, es cierto, pero es un bien de los mexicanos. ¿Quién aprobó la venta de ese avión? ¿Quién? ¿El Congreso? ¿Quién del Congreso? Morena. En la conferencia matutina de ese lunes en Palacio Nacional, Mendoza Sánchez apuntó que esta oferta realizada en abril pasado ronda los 120 millones de dólares y no dio más detalles al respecto. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico. Pero por razones de confidencialidad, en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles. Pero ténganlo por seguridad que lo estaremos dando a conocer en cuanto sea posible, señaló. Ok. De ese 21% de cachitos vendidos, ¿dónde está ese dinero? Ese 21% está en algo así como que son, la quinta parte, como 300 millones de pesos. 250 millones. ¿Dónde está ese dinero de esos cachitos que se vendieron? ¿Dónde está el dinero? No que transparencia en esta transformación de cuarta, no que iba a ser todo transparente. ¿Dónde está el dinero de ello? Y donde no lo compren, porque eso fue en abril. Fíjense, nos están diciendo, ¿desde hace cuánto? La primera mentira del entonces candidato es que México tenía un avión que ni Obama tenía. No, no, claro que no. Uno puede comprar, no me acuerdo la cifra exacta, 15, 16 o 17 aviones de esos con lo que vale el Air Force One. Primera mentira, ¿no? Que el presidente de México tenía un avión que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tenía. Por favor, ¿qué estupidez es esa? Insisto, pueblo ignorante se come las que quieran, ¿eh? Pueblo oculto, no. Hay que quitar las prepas. Y al rato van a quitar las secundarias, para que nos quedemos en pura pinche primaria. Primera
Primera gran mentira. Segunda gran mentira, no se puede vender porque el avión no le corresponde todavía, no es el dueño México, es la Boeing. Tercera, con eso se va a comprar respiraderos y... Perdón, ya, para cuando se haga, a lo mejor ya no se necesitan. Entonces, es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y un fondo de distracción. Ah, mira, ya el presidente ya va a sacar nuevamente el avión presidencial a la rifa del avión, que no va a haber avión. Y cuando haya que pagar a esos 100 ganadores del premio, los 20 millones de pesos, ¿de dónde los van a sacar? Porque si no, lo que se destine de esto va a ser para obras de aquí, para obras de allá, para... Espéreme, presidente, o no sabe sumar siquiera. Porque con lo que se va a sacar, si es que se completa, sería para pagar a los ganadores, ¿no? 100 ganadores de 20 millones, 2,000 millones. Entonces, ¿de dónde? No está. Está en chino. Está en chino. Vamos a ver. Van a traer el avión desde enero, de California a México, para no pagar una vez, son 5 millones de pesos al mes de estacionamiento. 5 millones de pesos al mes. En enero está aquí. Estamos en julio. Sigue en California. Insisto, esa es la administración del engaño, de la mentira, de la corrupción, de la división entre hombres y mujeres de nuestro país. Eso es lo que equivale a la transformación de Cuarta. Pues vamos a ver qué nos pinta el destino con esta situación. Nunca habíamos vivido que en 196 municipios o ciudades de la República, a 18 meses de iniciado el mandato que ustedes me quieran poner, habían hecho una manifestación de que se fuera un presidente. 196 ciudades o municipios. AMLO, vete ya. Está canijo. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante esta hora con 56 minutos. Mil gracias. Esperemos que haya sido de su agrado este programa. Si les gustó, denos un like. Si creen que algunos de sus familiares o conocidos les puede interesar La Hora del Búho y o cualquier otro programa de esta estación, de GB Radio, mándele el enlace para que nos sigan. Tiene su nombre en específico, pero compartir. Compartan el programa con sus amistades. Y recuerden, los teléfonos están abiertos, el micrófono está abierto, cualquier derecho de réplica, pero por supuesto que se toma. La vez pasada nos escribió una persona fiel a Morena, fiel al presidente López Obrador, y nos hizo una pregunta y la saqué al aire. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho a disentir. No todos tenemos que pensar igual, como que el presidente, que tendríamos que hacerlo. Al contrario, aquí los micrófonos están abiertos, el teléfono está abierto, siempre y cuando con el debido respeto. Amigos, amigas, mil gracias. Su servidor y amigo Liceo Gisbert, el Búho, les desea que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Les recordamos, mañana la doctora Salud Integral Adriana Flores Mejía, de 11 a 12, y nada más mañana. Ya el miércoles, La Hora del Búho y Cocinando con Amor, de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos por aquí. Pasen un increíble inicio de semana. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert
en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.